Pido ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas, comuníquense con nosotros. Quiero continuar predicando a los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales, con el privilegio que da el ser un sacerdote ya viejo. Tengo 52 años de sacerdote. Y entonces el tema de hoy es dentro de esa, diríamos, oración de los fieles que hacemos en esta comunidad después de la Sagrada Comunión, para que los sacerdotes usen sotana, no bailen en el altar, obedezcan al misal y celebren de espaldas al pueblo, para que no desaparezca el rito tradicional, para que no desaparezca el celibato sacerdotal, para que los seminarios no estén bajo los gobiernos. Hoy toca, pues, el que los sacerdotes obedezcan al misal. ¿Cuál misal? El nuevo, para los que usan el nuevo misal. El antiguo, para los que usamos el misal de San Pío V. Queridos hermanos, en muchos puntos no obedecen al misal. Puntos que han llevado al fracaso pastoral, litúrgico, canónico, a un fracaso histórico sin precedentes en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, se pudiera decir, se está suicidando. De la cúspide hasta los últimos cristianos se siente un malestar espantoso, una inseguridad, no hay firmeza. Todo es fluido, usando terminologías filosóficas, es una realidad líquida. El líquido es un estado de los cuerpos. Hay el estado sólido, firme, el estado gaseoso y el estado líquido. ¿Cuál es la característica de un estado líquido? Que toma la forma del contenedor, del recipiente, diríamos, de la vasija. Tú tienes un tarro de leche, lo vacías en un vaso delgadito y alto y el líquido se adapta. Lo vacías en un plato para tomar el famoso cereal o cornflakes que les decimos aquí, se adapta el líquido, se acomoda. Esa realidad de lo que debería ser, fíjense bien, palabras de Cristo nuestro Señor, una roca. Cristo es la roca y puso a Pedro como esa misma roca. Es lo mismo la roca que la piedra. Cefas, kepa, en arameo, significa piedra. ¿Qué pasó? Esa piedra se vuelve líquida, pues ya no es piedra. Y esa es la inseguridad que hay en la Iglesia. A cada momento estamos en la expectativa de nuevas noticias. ¿Y ahora qué? Es una cosa terrible, mis hermanos, para el clero, para nosotros, para los mismos señores obispos, arzobispos y cardenales, ¿verdad? Hoy pues vamos a tomar una firmeza. El misal nuevo de Pablo VI
De esto ya les he hablado muchísimo. Ese misal tiene, entre otras cosas, ¿verdad?, unas indicaciones que se llaman rúbricas y que son leyes litúrgicas que obligan en conciencia y que fueron promulgadas con la autoridad del Papa reinante en aquel tiempo, Pablo VI, y que, como dijo el Papa Francisco, son regula credendi, lex credendi, son la ley de lo que debemos creer, porque la ley de lo que debemos orar es la misma ley de lo que debemos creer. Vamos viendo, después del ofertorio, dicen las rúbricas, las leyes del misal romano moderno, el de ahora, el que se usa en todo el mundo, el rito ordinario, la forma ordinaria del rito romano. Dice que el sacerdote se torna, se da vuelta, se voltea y dirigiéndose al pueblo le dice: orad, hermanos, para que este sacrificio me oiga. La segunda vez que hace lo mismo es en el momento de la paz, antes de la Sagrada Comunión. Dice textualmente el misal: ahora el sacerdote se da la vuelta, se torna, se voltea, dirigiéndose al pueblo y le dice: la paz esté con vosotros. Por tercera vez repite lo mismo el misal en sus leyes, para mostrar la hostia consagrada para la Sagrada Comunión. Se voltea, se torna, se dirige al pueblo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por último, todavía a la bendición dice lo mismo. El sacerdote se voltea. Señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, conferencias episcopales, de verdad no entendemos, de verdad no somos capaces de entender que la Santa Misa debe celebrarse de espaldas al pueblo, de verdad. Hay muchos lugares donde hay prohibición absoluta de celebrar la misa de espaldas al pueblo. Hablo a nivel mundial. Y las autoridades han destituido a sacerdotes que hacen lo que manda el misal. ¿Cuál es la defensa que yo, como viejo sacerdote, les digo que deben utilizar? Porque estamos en una persecución tiránica, una persecución absolutista, una persecución dictatorial contra los sacerdotes que quieren celebrar como manda el misal romano, o sea, de espaldas al pueblo. ¿Cuál es la respuesta? Es muy sencilla, mis hermanos. En toda sociedad hay leyes. La ley es una norma general promulgada por la autoridad para el bien común. Pero esas leyes tienen una jerarquía, una prioridad, una importancia mayor unas, otras menos. La ley litúrgica es una ley universal. Está promulgada, en último término, por el Papa Pablo VI y obliga a todos.
Y nadie, lo dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, nadie, aunque sea sacerdote, puede cambiar las leyes litúrgicas. Entonces, en el caso terrible, espantoso, tiránico, dictatorial, absolutista, de que una autoridad eclesiástica prohíba decir la Santa Misa de espaldas al pueblo, o ad oriente, como le quieran llamar. Miren, ad oriente no tiene sentido. En esta iglesia no está orientada. Esta iglesia está occidentada. El altar está en el occidente, por allá se mete el sol. Y el oriente es la puerta de la iglesia, está al revés. ¿Por qué? Porque no se pudo construir de otra manera. Entonces, decir la misa ad orientem, pues se entiende lo que quieres decir, pero no es correcto. Es mejor decirlo de una manera negativa, que para unos es ofensiva, grosera. Bueno, es problema tuyo. Yo digo lo que es claro. La misa de espaldas al pueblo, en la que el sacerdote está al frente de su pueblo y frente a Dios. En castellano se entiende perfectamente. Les he dicho muchas veces, el sacerdote junto con el pueblo, o sea, el rebaño de ovejas y pastores, viene a misa a adorar a Dios, a darle gracias, a pedirle perdón, a pedirle beneficios. Y todos juntos están de frente a Dios, de cara a Dios. La gente no viene a ver al sacerdote. ¿Cuáles son los terribles efectos de este abuso litúrgico? El mayor abuso litúrgico que existe es celebrar la Santa Misa de cara al pueblo. Primer efecto, que la gente siente que viene a ver al sacerdote. Y el sacerdote se convierte en un presentador, en un artista, en un payaso, en un entretenedor del pueblo. El sacerdote se convierte en el centro de la celebración, tanto que lo hemos visto que ha expulsado al Santísimo Sacramento del altar fuera de la iglesia. El Santísimo estorba donde se hace el abuso litúrgico de celebrar de cara al pueblo. El Santísimo estorba, hay que quitarlo, arrojarlo por allá en el último rincón o sacarlo totalmente de la iglesia. Es lo que se hace. Yo no estoy inventando nada, He vivido suficientemente y en muchísimos lugares para poderles decir que así es. Celebrar la misa de espaldas al pueblo hace al sacerdote recogido, devoto, concentrado en Dios, como debe ser el pueblo también. Vienes a ver a Dios, no al padre fulanito de tal, porque de ahí viene lo de tanta gente fanática y loca el día de hoy, llámense liberales o conservadores o tradicionalistas, pero fanáticos. Si no celebra el padre fulano de tal, yo no voy a misa. Y tienes razón, porque tú no vienes por Dios, tú no vienes a adorar a Dios, tú no vienes a darle gracias, a pedirle perdón, no, tú vienes a seguir a un ser humano. Tú pecas porque tu intención no es recta. Yo quiero ver a ese padrecito, y si ese padrecito no está, yo no vengo a misa, yo no asisto a misa,
pues te vas a dar cuenta Dios. Porque entonces, en el fondo, adoras a un ser humano. A Él le das gracias, a Él le pides perdón, a Él le pides lo que necesitas, pues estás equivocado. Más las mujeres, estás equivocadísima. El sacerdote no es el centro. Y al celebrar de cara al pueblo, insensiblemente el sacerdote se convierte en el centro de la celebración. Más aún ahora, con esos nombres totalmente equivocados. Es el presidente de la asamblea. Eso es lo líquido. Te adaptas a la terminología política, que no es la terminología litúrgica. En la liturgia, el sacerdote es el sacrificador y la víctima al mismo tiempo. Y está concentrado en Dios, está pensando en Dios. La Santa Misa es la hora santa del sacerdote, es la adoración que hace el sacerdote y a sus espaldas todo el pueblo cristiano, con él a la cabeza. Cuánto mal se hizo en la Iglesia al comenzar a celebrar la misa de frente al pueblo. Comenzó con movimientos allá en Europa, fuera de la obediencia a las leyes litúrgicas. Entonces, regresando a nosotros, ¿qué hacer cuando una autoridad usurpa la autoridad más alta? No hablo de Dios, hablo del Papa, de los documentos litúrgicos, del misal, y los cambia, los tuerce, los retuerce, prohibiendo algo que es un derecho de todo sacerdote, de todo celebrante, porque es la ley de la Iglesia. Y se pone una prohibición que es de suyo materia odiosa. Esa es terminología del derecho común, del derecho eclesiástico, del derecho romano y del derecho canónico. Ay, Padre, no entendemos. Precisamente estoy hablando para los que no entienden, para que algún día entenderán. Es contra toda justicia prohibir lo que manda el derecho, lo que es derecho de todo sacerdote. Quiero celebrar la misa como se debe celebrar la misa, pero me lo impide una autoridad. ¿Qué autoridad? Una autoridad subalterna, inferior a la que promulgó esta ley litúrgica. El Papa nunca ha prohibido, porque se contradeciría a sí mismo. Si un Papa manda que la misa sea de espaldas al pueblo, Pablo VI, y otro Papa viene a contradecirlo, pues que se pongan de acuerdo, decimos, ¿verdad?, que abrogue esa ley, que la quite totalmente, porque entonces sería una hipocresía. Pero aparte está la tradición, el peso enorme de 20 siglos de que la Santa Misa se debe celebrar como en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios, la incensación. Piensen ustedes en el altar de los perfumes. No piensen que era tomar un frasco de perfume y derramarlo, no. Era el incienso que se conserva en la iglesia. El incienso
¿A quién se dirige? A Dios, de cara al altar, de espaldas al pueblo, porque es en nombre del pueblo. También se inciensa a los ministros y al pueblo mismo, pero primero a Dios. Viene del Antiguo Testamento, es la tradición viva, viviente, mis hermanos. Entonces, vamos con Aristóteles, que no es ni cristiano, ni bautizado, ni católico, ni protestante, no. Es un pagano, 300 años antes de Cristo, pero que nos enseña a tener sentido común, a usar la razón. Un silogismo muy sencillo. La ley de la Iglesia promulgada por Pablo VI dice que la Santa Misa se debe celebrar de espaldas al pueblo. Esa es la premisa mayor. La premisa menor. Usted, autoridad de la Iglesia, pero inferior al Papa, dice lo contrario. Prohíbe lo que la Iglesia manda. Conclusión. ¿Cuál de las dos leyes tiene más fuerza? ¿La ley del Papa, del misal, la tradición de la Iglesia o, perdonen, el capricho de una autoridad inferior que va contra la ley, contra la tradición, contra la libertad del sacerdote? Ahí está en el fondo todo. Un control espantoso, una tiranía, un absolutismo, una dictadura. La conclusión, que la saque la misma autoridad. ¿A quién debemos obedecer? ¿A usted o a la Iglesia? Lo más seguro es que esa autoridad inferior ya no razona, ya no, está enloquecido, está fanatizado, está ciego, está sordo. Y va a decir, obedézcame a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad. No, usted tiene el poder, pero no tiene la autoridad. No tiene autoridad. Tiene la violencia, tiene la fuerza, pero está totalmente privado de autoridad. De manera que, ¿cuál consecuencia sacamos nosotros? No puede obligar en conciencia esa prohibición. No puede. El que desobedece a esas autoridades inferiores no comete pecado alguno, aunque esa autoridad baile, brinque, se revuelque en el suelo y grite que es por mandato de santa obediencia, que comete pecado si no lo hace, que es un sacrilegio, diga lo que diga. Está totalmente equivocado, porque va contra la verdad, va contra el sentido común. Con Aristóteles, ¿qué decimos? Va contra la razón, y eso nunca puede obligar. Qué terrible situación en la Santa Madre Iglesia el día de hoy, mis hermanos. Nunca había sucedido tanta locura colectiva dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si hay violencia, no tenemos libertad, no tenemos opciones, no tenemos escapatoria.
Pero Dios nuestro Señor nos dice un remedio cuando vino a la tierra. Y se aplica en este caso únicamente, en algunos otros por analogía. En la cátedra de Moisés se han sentado esos doctores de la ley, príncipes del pueblo, sacerdotes, escribas, fariseos, que imponen cargas pesadísimas, pero no las mueven ni con un dedo. ¿Qué norma da Jesucristo nuestro Señor? Dice, la salvación viene de los judíos. Se lo dice en el capítulo 4 de San Juan a la samaritana. Sí, ahí está la verdadera doctrina. Cuando esas autoridades enseñan la doctrina verdadera, hay que obedecerlos, pero no hay que hacer lo que ellos hacen, no. Nuestro Señor Jesucristo nos da la libertad y nos dice, la verdad os hará libres. Entonces, esas leyes no obligan, nos pueden forzar, pero contra nuestra voluntad. Nosotros queremos obedecer a la Santa Madre Iglesia, queremos obedecer al misal y vamos a celebrar la misa de espaldas al pueblo, que es lo correcto. Y pues, ¿qué más te dice nuestro Señor? Pues que seamos prudentes como las serpientes. ¿Y cuál es en este caso la prudencia? Cuando esté presente esa autoridad malvada, pues hagamos lo que nos dice, por miedo, por temor, por lo que sea. Pero cuando no esté presente, hagamos lo que debemos hacer, lo que manda el misal. ¿Está claro? Más claro ya no se puede decir. Ánimo, sacerdotes, ya pasará este tiempo tan aciago, tan terrible de persecución interna dentro de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.